Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando con Drill Sergeant Rivera sobre su experiencia en el Drill Sergeant Academy. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando con Drill Sergeant Luis Rivera Irizarry sobre su experiencia en la escuela de Drill Sergeant, pero antes de comenzar quiero presentar a nuestra compañera y amiga Nilmari Colón. Saludos, Nilmari. Saludos Ortiz, hola a todos, ¿verdad? Qué bueno tenerlos de vuelta y poder hablar un poquito más sobre este tema que lo habíamos mencionado anteriormente y ya había sido como, cuando lo mencionamos originalmente fue como una posibilidad, algo que le gustaría, una meta, y ya hoy en el día de hoy ya estamos hablando de cómo esa meta pues ya se cumplió. Correcto, sí. Una de las cosas que nos gusta de hacer estos episodios es que podemos hablar con nuestros compañeros y compañeras durante estos procesos de ellos particulares de hacer estas escuelas, llegar al próximo rango, terminar su carrera también, etcétera, etcétera. Yo creo que él nos da esa particularidad de que podemos todavía hablar con esas personas, que no estamos hablando con alguien que ya se retiró y tuvo 40 años de experiencia, sino que lo estamos viviendo en el momento. Definitivamente, cuando podemos tener estas oportunidades, hablar con alguien que mencionó que lo iba a hacer aquí y entonces ahora ya lo completó, pues para nosotros es un honor, de verdad. Hoy no tenemos al brother Víctor Vivas, ya que está apretando el paso. Ya anda por la recta final de su meta de convertirse en psicólogo, pero prometemos tenerlo para nuestro próximo episodio y último de la temporada número 2. Queremos compartir que este domingo 25 de junio, Paralyzed Veterans of America tendrán un 3K, 5K que pueden caminar, correr o rodar. Este evento se llevará a cabo en la entrada del balneario de Punta Salinas en Toa Baja a las 6 de la mañana. Para inscribirse en el evento pueden ir a mieventoonline.com. Para más información pueden llamar al 787-630-1651. Para los enlistados que entramos al Army, el Drill Sergeant es el primer contacto con la realidad de que desde ahora en adelante las cosas no serán fáciles. Esta persona es mayormente responsable de dar coaching, consejería y mentoría a los miles de reclutas que deciden entrar al servicio militar. Su enfoque principal es de construir la versión civil tuya para entonces crear un soldado listo para enfrentar las batallas cuando sea llamado. En febrero del año pasado tuvimos el placer de hablar con Luis Rivera Irizarry, quien unos días anterior a la entrevista había terminado el Best Warrior Competition en Puerto Rico. De ahí nos compartió su intención de ser Drill Sergeant, cosa que ambos Colón y yo jocosamente le deseábamos éxito. Luis Rivera Irizarry es un Cyber Specialist, o sea, él es la persona que se encarga de todo lo que es químico, biológico, radioactivo y nuclear. Lleva 9 años dentro del ejército y, como mencioné, completó uno de sus metas militares, el convertirse oficialmente en Drill Sergeant. Verdaderamente es un honor para nosotros tener a nuestro hermano aquí de nuevo, ya que es Drill Sergeant. So, bienvenido, brother. Saludos, saludos. Ya recobraste fuerza. Ya sí, ya logré volver a contactar con la familia, estar con la familia y compartir un rato ya después de varios meses. ¿Cuántas semanas fueron? 9 semanas. Me imagino bien intensa, de la mañana hasta por la noche tarde. Sí, mayormente hubo las primeras semanas, incluso fueron hasta en los fines de semana. Ok. Ah, tenía fines de semana libre. Sí, fin de semana libre, pero sí hubo que trabajar los primeros fines de semana. Yo quiero ir a este Army nuevo que les dan fines de semana libre. ¿Qué tú crees de eso, Colón? ¿Verdad? Curioso. Sí, ningún fin de semana era libre porque inclusive hasta los domingos que supuestamente era un poquito más para los religiosos, Ujú, normalmente por lo menos en básico, lo que hacían era te ponían a limpiar
Bueno, yo digo que teníamos el fin de semana libre, pero prácticamente teníamos que estudiar porque estábamos teniendo exámenes el lunes por la mañana. So, sí tenías tu tiempo para relajarte, pero también tienes que seguir estudiando. Sí, que tampoco era como que, Y libre, no, libre. tampoco era, exacto, si tenías que cumplir con otras cosas. Ujú. Mira, lo primero que te quiero preguntar es cuánto tiempo estuviste preparándote antes de ir para la escuela, tanto como el training como mentalmente. Bueno, cuando me reclutaron, que fue cuando yo estaba allá en BLC en junio, ellos estaban buscando personas que quisieran ser Drill Sergeants y cuando yo hablé con una de las personas que me entró al programa, pues eso fue en junio, en agosto yo hice el transfer y desde septiembre que se hizo oficial que ya estaba en la unidad, ellos me dieron el material. So, estuve desde septiembre de 2022 hasta marzo del 2023. Me dieron todo ese tiempo para aprenderme la mayoría del material porque es mucho. Y ellos obviamente te preparan para que tú te vayas con cierto conocimiento, para cuando vayas allá, pues te dediques a otras cosas, porque además de lo que es el conocimiento como tal en general, pues tienes que practicar otras cosas que son el ten level task de cada soldado. Pues me dice lo del material, cuánto material es. Es un programa que ellos tienen, entonces tú te vas aprendiendo lo que llaman módulos, que en los módulos tú vas aprendiendo cómo recitar lo que es la posición de atención, el party rest, el hand salute, cómo hacerle con un left, con un right, y ellos al final pues te van evaluando. Comparado como era antes a como es ahora, pues ellos están haciendo un poco más flexibles con la manera en como tú lo dices. No tiene que ser exacto, pero siempre que cumpla con el objetivo de que el trainee que esté allá entienda lo que tú le estás explicando. Ok. Si me preguntas, es verdad que a veces nos pasa mucho cuando vamos a una escuela o un tipo de entrenamiento, pues tenemos una idea de cómo podría ser o cómo va a ser. ¿Cuáles eran tus expectativas iniciales antes de ir a la escuela? Pues sí sabía que iba a ser retante y que iban a ser días largos, pero comparado, ¿verdad? Con la experiencia que yo tenía desde un principio, ahora, pues pensé que iba a ser otro básico y que íbamos a estar prácticamente, nos iban a gritar, que íbamos a estar haciendo ejercicio por cualquier cosa. Y cuando llegué allá, pues fue un cambio bien diferente, fue totalmente lo contrario. Ah, que no le dieron ni una fumadita ahí de para Bueno, sí, sí, hubo un día que nos hicieron lo mismo que hacían en el tiempo de antes para explicarnos el por qué ya cambió el sistema de lo que era antes a lo que es ahora. Ok. Yo sé que antes, ¿verdad? Se hacía lo que se llamaba el Shark Attack. Ya esas cosas son cosas del pasado, sino que quieren tener como que momentos más de mentoría y enseñanza versus déjame gritarle aquí a estas personas por gritar nada Ujú, más y para que me ujú. cojan miedo. Sí, sí. Prácticamente lo que el ejército, por lo menos el Army, quiere enseñar ahora es que tú puedes entrenar soldados sin el hecho de tener que faltarles el respeto o ponerlos en una situación que sea incómoda. Ahora mismo nosotros estamos tratando de evitar todo lo que es el bullying, el hazing, y muchos de los drill sergeants, como nosotros tenemos, ¿verdad?, experiencia en el pasado, eso era lo que prácticamente usaban, ya sea por de dónde vengas, por las cosas que haces, por cómo te ves, y pues esas cosas, pues estamos tratando de que ya sean cosas del pasado y entrenar soldados que quieran estar en el ejército. O sea que van a haber menos sobrenombres de básico en los Sí. próximos 10 años. ¿Escuchaste eso por ahí? Ah, Probablemente vamos sí. a tener que eliminar esa pregunta de nuestro... Sí, probablemente sí. Siempre se ve, pero estamos tratando de cambiar la cultura de lo que era antes a lo que es ahora. Qué bien. Además de estar sin tu familia, mentalmente, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo durante la escuela? Como normalmente yo acá en mi vida civil, yo trabajo de noche. El madrugar definitivamente fue otro cambio que tuve que hacer. Todos los días tenía que levantarme a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana y estar todo el día hasta las 6 7 de la noche en clase o en algún training. Y lo otro era aprenderme esos módulos, porque al principio, los primeros tres, atención, parade rest y el hand salute, eso, pues como tú tienes tiempo, pues tú puedes hacerlo bien, pero en los otros que te los dan viernes y ya lunes tienes que hacerlo. Y son cosas que por lo menos en cuestión conmigo, que el inglés es mi segundo idioma, pues tratar de memorizarlo, tratar de decirlo bien y que quedara bien, porque obviamente ellos te evalúan
pues es un poquito mentalmente drenante. Es drenante. Como que te reta a no tan solo, ¿verdad? Tienes que aprenderlo, pero también tienes poquito tiempo para aprenderlo y Ujú. perfeccionarlo. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, especialmente cuando el inglés es nuestro idioma secundario, es como que nos toma un poquito más de tiempo. No es que no lo podamos dominar, es que por alguna razón como que necesitamos más energía que otra persona, ¿verdad? Que su primer idioma es el inglés, pues ese procesamiento, ¿verdad? De nosotros lo procesamos en el cerebro, pero después cuando lo vayamos a hablar, decimos una cosa totalmente diferente a la que estamos pensando y se hace un arroz con pollo, pero no importa. Y más cuando somos un poquito perfeccionistas, queremos hablar que quede ahí exacto. Y también a uno le da ese pacho, no quiere como que meter la pata, decir una palabra que sea ofensiva o una palabra que suene graciosa y entonces se convierte en algo burlón. De verdad, es súper estresante. Sí, y también adicional a aprenderte todo lo que tienes que decir, también tienes que poner el command voice, también tienes que aprender a dirigirte a las personas. So que adicional a lo que aprenderte, pues tienes que también desarrollar lo que es el liderazgo. Entonces, gente que no ha estado en esa posición antes, pues también se le hace eso un poco retante, porque ya tú no eres otro soldado más que está en una formación, que está recibiendo instrucciones, sino que también ahora tú eres el que tienes que estar al frente. Ellos lo evalúan todo y al final pues te dan una puntuación general. Me mencionaste eso ahora. Hubo gente que se le hizo bien difícil esa parte de tener el command voice, ya porque sus personalidades eran bien distintas a lo que una persona que está al frente tiene que proyectar. Sí, hubo gente al principio, porque la diferencia es la mía a las personas que yo fui voluntario para estar en el programa, la mayoría de la gente, yo diría que como el 95% son seleccionados al programa. Entonces son personas que tal vez se lo dicen 3 semanas antes o 2 semanas antes y cuando van allá pues no están preparados y normalmente ellos estaban tal vez en una posición que solamente tienen que hacer su trabajo y pues no tenían el conocimiento, tampoco tenían el material de antemano para estudiarlo. Entonces, pues todo eso afecta y tú lo puedes aprendértelo, pero si tú no te proyectas, a veces el mismo Trisayan líder, él venía cuando tú no tenías el command voice, él se acercaba a ti y eso ya te daba un cue de que decirte, mira, tienes que hablar más alto porque no te escucho. So, son cosas que sí, sí. En los requisitos me imagino, asumo que tiene que ser el 5 para arriba o pueden ser el 4. Pues por lo menos yo tenía entendido que antes si tenías creo que el VLC podías ir como corporal, pero en el programa cuando yo estuve no había ninguno. So, actualizado esa información no la tengo a mano, pero cuando yo estaba de candidato en la unidad en donde estoy ahora, sí había gente que era E4 que estaban para candidato. Sí, no, no lo menciono porque no tengo la capacidad, todo lo contrario, E4 tienen más que eso, pero por lo regular un E4 no está expuesto a ese tipo de posición, que esa posición sí requiere que manejen constantemente una formación. Sería algo más retante son todavía para ellos. Ujú. O un E5 que pues acaban de promover. Sí. Último me mencionó que estuviste trabajando en el gas chamber. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues me gustó mucho el hecho de que ellos incluyeran a los mismos candidatos para hacer varios trainings. Y cuando llegó lo del Gachambre, ellos preguntaron, ¿verdad?, quién era Steven. Al principio ellos me preguntaron si yo quería, ¿verdad?, escoger el Gachambre o si no, ellos obviamente pues lo iban a hacer y me iban a guiar. Dentro de mis 9 años adicional de ser instructor, nunca había dado el Gachambre, so aproveché esa oportunidad para ampliar el conocimiento y me sentí bien porque al fin pues pude aplicar el conocimiento que tenía, ¿verdad? Porque yo había dado muchas clases de cómo usar la máscara, cómo ponértela, cómo ponerte el equipo completo, pero nunca había tenido el hands-on de lo que era como tal dar la clase. Me ayudó mucho. Y de ahí para adelante, pues ya yo sé que cualquier task que tenga que ver con mi MOS, pues ya lo puedo hacer. O sea que cuando estés ejerciéndolo full, lo más seguro tú eres el que va a estar corriendo eso. Probablemente porque en cada base militar ellos tienen la persona que está encargada de eso, pero ahora mismo si yo fuera a estar dando un básico y necesitan a alguien que dé support, pues ya yo tengo, ¿verdad?, el entrenamiento como tal y el conocimiento para ayudarlo. ¿Alguna anécdota que quisieras contar de esa experiencia, ya sea
Alguien trató de aguantar la respiración más de lo que Pues sí, eso se daba. Gente que ya llevan años en servicio, que ellos saben que el equipo funciona, pero no quieren cooperar porque saben lo que viene. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Porque si yo estoy corriendo eso, pues ellos también me van a evaluar a mí, ¿verdad? Como tal, el liderazgo que yo tengo dando la clase. Y pues uno busca la manera en que participen. En el hecho, cuando yo estaba allá adentro, pues había gente que no quería romper el seal de la máscara. Y yo, pues está bien, pues, rápido, vamos a hacer ejercicio entonces. Para cuando ya tuvieran que romper el sello, pues obligado tenían que respirar porque ya estaban fatigados, no podían librarse. wow. Ortiz, ¿tú recuerdas la vez que cantaste? Yo me acuerdo de la mía. No, recuerdo, pues me recuerdo que cuando rompí el sello, entiendo como que entró un poquito más y me dio ese primer feeling de la piquiña en los ojos y empecé como a llorar inmediatamente y como que ya yo dije, ok, esto es lo que viene por ahí. So, entonces cuando me lo quité, tú sabes que te hacen como una pregunta, ¿cuál es tu apellido? Last four of your social, ¿verdad? Te dicen algo así. Ujú. Y lo empecé a decir y yo creo que ni lo pude completar antes que empecé a toser como todo el mundo allá adentro y entonces empezaron a vacilarse uno que estaba haciendo y que el chicken dance y todo esto. Es un desastre, pues tú sabes que es un desastre allá adentro. Anyway. Literal, eso sucede en un par de segundos, no te quedas muy tanto Sí, no, tiempo ahí. no, Y tú no, sientes que eso fue una eternidad, una desesperación, una cosa bien mala. sí. ¿Cómo compara hablar con un drill sergeant ahora, como uno de tus pares, versus el recluta que entró a básico hace 9 años atrás? Bueno, yo ahora, pues conociendo cómo es ahora el sistema, es bien diferente. Al principio cuando yo entré, como todo el mundo, no se impresiona, no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Es como intimidante comparado con ahora. Yo cuando llegué, en los primeros días, yo me acuerdo, yo estaba ansioso, yo estaba temblando, yo decía, ¿para qué yo me metí a esto? ¿Qué llego aquí, aunque yo fui voluntario? Y cuando llegué allá, que vi el cambio que hay en esa transición de lo que era antes a lo que es ahora, pues realmente me inspira confianza, porque como tú mencionaste, el Drizagen es la primera cara que tú ves cuando tú vas a básico. Entonces, pues ahora sí me da la confianza de que si yo tengo alguna pregunta o quiero aprender algo, que ellos sí van a estar ahí para darme el coaching, el mentorship, y sin tener que llegar al hecho de no sentirse como, ¿cómo te digo? Como torpe, como si uno no supiera nada. Aunque uno sabe, pues cuando llega allí, al principio, uno sentía que uno era torpe porque ellos te gritaban, vete para aquí, o haz esto, haz lo otro. Y ahora sí, viendo cómo es ahora, creo que el cambio es bien significante, es bien diferente. No sé si han visto el meme ese de que sale la mujer así como que seria y de momento en la parte de atrás, como que riéndose. Acabo de tener un momento así. Dijiste que cuando entraste que sentiste, no sé para qué me metí, que yo estaba pensando, whatever. Ese mismo Ujú. pensamiento me da cada vez que tengo que hacer las 2 millas. Cuando yo empiezo a correr en el CST, las 2 millas, siempre me da esa misma sensación. Y yo, pero ¿por qué? Se me dio Sí, esa risa porque te entiendo totalmente en ciertos momentos que uno dice, pero ¿qué yo hice? Pero porque yo estoy aquí, pero obviamente pues se le va a uno y después uno termina y tiene ese sentimiento y esa emoción de que mira, se logró. cuando yo iba guiando, porque yo viajé en mi carro hasta Fort Jackson y cuando iba a mitad de camino yo decía, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Pero cuando llegué allí el cambio fue bien diferente. Rivera, la próxima pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo se siente ponerte ese sombrero? Que en parte es temido, pero sumamente respetado. Pues, ¿cómo te explico? Al principio no podía creer que estaba en esa situación y que por lo menos cuando uno está en básico, ese sombrero es como intocable. So, me sentía como que ya estaba cerca del objetivo, pero a la misma vez era una responsabilidad, porque cuando tú te pones ese sombrero, eres una persona que los trenistas van a seguir independientemente lo que tú hagas. So, ese sombrero para mí es como una responsabilidad que tengo ahora, ¿verdad? Para hacer lo que realmente tengo que hacer. Porque hay gente que usa ese sombrero, ¿verdad? Para hacer las cosas como lo deben y otras personas que lo usan para llevar su liderazgo, ¿verdad? A lo que se supone que se haga con los trainees. Obviamente, pues también me pone en la misma situación de que la gente cuando me vea, adicional a que me da, ¿verdad? Un estándar alto de lo que es en el ejército, pero también a la misma vez
Es como, lo diría yo como una maldición en el sentido de que pues ya la gente espera mucho más de mí, ¿entiendes? So sí, me sentí bien, pero a la misma vez me sentí con que tengo una gran responsabilidad porque llevar ese gorro no es cualquier cosa. No, sí, definitivo. Yo siempre he pensado que para este tipo de duty, ¿verdad? Por mencionarlo así, que es algo más específico. La mayoría de los drill sergeant que conozco tienen esa, no sé, de tú mirarlo, ya tú sabes, mira, es un drill sergeant. A veces ni tan siquiera sabes que es un drill sergeant y tú mirarlo, es un drill sergeant o es un buen candidato para drill sergeant, porque los drill sergeant tienen esa, no sé ni cómo explicarlo, es como esa manera de que cuando tú los miras tienen algo en específico. Y yo personalmente soy una que veo el sombrero y coge para el lado opuesto, totalmente para el lado opuesto. Miro mi uniforme que no tenga nada, o sea, me da una perse. Yo de- y estoy de que, ay, yo estoy vieja para que me regañen. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, pues siento ese respeto porque es exigente físicamente y intelectualmente también porque tienes que saber todas las regulaciones. Y uno, obviamente, como militar y soldado, pues uno sí tiene idea de las regulaciones y las revisas y todo eso, pero se espera que un designer pues domine todos esos temas porque su trabajo es eso, enseñarle a Sí. los que vayan a empezar en el sistema y aprendan la forma correcta, porque imagínate que se le enseñe la forma que no es, entonces eso se Ujú. va a seguir pasando de generación a generación. No, y tú mencionas eso porque hay mucha gente que van para otras escuelas. Entonces, cuando llegan a la otra escuela, lo primero que le dicen, pues, es que el drill sergeant me dijo que se tenía que hacer así, ¿verdad? Y volviendo a algo que dijo Rivera Irizarry al principio, te van a mirar como que tú eres la fuente de toda la información. Si tú no lo haces de esa manera, es porque no se hace de esa manera. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero a la misma vez esa información es valiosa para uno y se le hace bien difícil desconectarnos de esa información antes de movilizar. Yo recuerdo, ¿verdad? Nos dieron unos adiestramientos de disparar, porque obviamente vamos a estar downrange, y eso fue una de las cosas más difíciles para muchas personas porque tendían a decir eso, no, es que mi drill sergeant me enseñó a disparar de esa manera. Ujú. Y había que como que llevarlo a que, mira, está bien, valoras ese drill sergeant que te enseñó a disparar y todo lo demás, pero te estoy enseñando de otra manera para que sepas que este también es efectiva. Sí, y aún también suponiendo cuando yo termine el Drill Sergeant, también tengo el badge. So, aún así, teniendo ese badge, requiere que yo siga constantemente dando update a la información y a esa regulación porque ya ese badge ya me identifica como alguien que debería tener ese conocimiento. Entonces, mucha gente va a tratar de buscar esa guía en mí y pues tenemos que estar constantemente buscando esa información. Especialmente estos últimos años que han habido tantos cambios, tanto en lo que es el examen físico, ¿verdad? Que del APST pasamos al ACST y dentro del ACST tenemos el 0.1, 0.2, 0.5, whatever, ya no sé ni por dónde vamos, ya perdí la cuenta. Y también cambió lo que es el Weapons Qualification, o sea, también el disparar cambió la dinámica. Tienes que borrar lo que aprendiste y aprender de lo nuevo y mantenerse en eso constantemente es retante y más aún cuando eres reservista o National Guard, que no es algo que haces todos los días. Ujú. ¿Qué le dirías a aquellos que tienen meta ser drill sergeant? Pues mira, como ya hemos hablado anteriormente, sé que la cultura de antes era un poquito más difícil para hacer drill sergeant y hay gente que no se atreve a hacer drill sergeant por el hecho de que piensan que van a tener que convertirse en esa persona que odiaron al principio, pero realmente hay mucha oportunidad. Si tú eres una persona que te gusta enseñar, que tu liderazgo es bien fuerte y que realmente te gusta ayudar a las personas que entran al ejército, porque al fin y al cabo todos vamos a ser compañeros, hay oportunidades. Y definitivamente esta es una de las oportunidades que te va a ayudar mucho a seguir con la disciplina que hay en el ejército y también con el hecho de querer seguir teniendo conocimiento. So que las personas que realmente estén interesadas deberían de darse esa oportunidad. Y lo peculiar también de hacer design, lo que he visto, ¿verdad? En el tiempo que he estado en el ejército también, es que promueven, los designers llegan lejos. Muchos de los altos rangos que he conocido fueron al design en algún momento. Y pues le sacaron provecho a eso porque tuvieron que memorizarse tantas regulaciones, tantas reglas y todo, que tuvieron esas posiciones de liderazgo. A diferencia que una persona que no fue drill sergeant lo hace un poquito más competitivo. Sí, y adicional, el Cedric Sargent te abre puertas porque uno va conociendo gente en el camino, que tal vez a lo mejor, vamos a suponer, yo, aunque estoy siendo drills en el área azul,
como quiera tengo contactos en el área norte y uno como quiera se va conectando con gente y dependiendo cómo uno va trabajando, porque al fin y al cabo esa es una carta de presentación, uno sigue, ¿verdad? Aprovechando todos esos contactos. Si uno quiere, ¿verdad? Subirle rango o tener diferentes escuelas o cosas así, pues te ayuda a mejorar en tu carrera. ¿Cuáles son los próximos planes de Drilce Rivera y Rizarry? Ahora cuando participé en la academia, como que me dio ese feeling de que quisiera irme activo o por lo menos AGR, porque para llegar a, ¿verdad?, a ser Trisager líder en la academia, tienes que tener un año de servicio como Trisager, también tienes que ser E6. Y con el mismo entusiasmo que quise hacer ahora Trisager, me gustó la idea de querer participar también como instructor para hacer Trisager. So, dependiendo, ¿verdad?, cómo vaya mejorando o aprendiendo en el camino, pues me interesaría estar en la academia también. Si no, pues tengo otros planes también. Estoy pensando también tirar para Warrant Officer. So, vamos a ver qué aparece en el futuro. Ahí tenemos para hacer por lo menos un par de episodios más. Sí. Qué bien, qué bien. Nada, brother, de verdad. Creo que hablo por los tres y por todos los que te conocen. Estamos extremadamente orgullosos de que hayas completado esta meta y nada, sigue para adelante. Tira por ahí sin miedo porque sé que tienes mucho potencial y sé que donde quiera que vas a ir, vas a lucir bien. So, gracias, Sí, brother. nos la orden aquí siempre y ya saben, cuando tengan preguntas, pues ya. Chavato, eres el subject matter expert ahora. Sí, no, necesitamos episodios de, mira, de Weapons Qualification, de CST, Pues ya lo sabe la gente que van a escuchar más de Drill Sergeant Rivera y Irizarry, lo vamos a tener ahí como el Drill Sergeant oficial de nosotros. Nada, brother, de verdad, gracias por tu servicio, de verdad. Queremos compartir que solo queda un episodio oficial de nuestra segunda temporada. Posiblemente tengamos una ñapita o dos por ahí, así que estén pendientes. Para apoyar nuestro proyecto, síganos en Facebook, Instagram y YouTube. Y por último, solo falta decir, Gracias por tu servicio. Everywhere I go, there's a drill sergeant there. There's a drill sergeant there. Everywhere I go, there's a drill sergeant there. There's a drill sergeant there. Drill sergeant, drill sergeant, drill sergeant, drill sergeant. Don't you leave me alone. Don't you leave me alone. I wanna go to sleep. I wanna go to sleep. There's a drill sergeant. Viva me queda mejor. perdónenme. Bendito.